Uno de los mecanismos que tendría el gobierno, sin necesidad de meterse por el momento en una reforma de su sistema tributario, para poder realizar un poco más de inversión pública sin necesidad de incurrir en, en más endeudamiento, todo lo contrario, estas nuevas recaudaciones que pueda obtener, que la use para inversión pública y entonces el déficit cae y no tendría que endeudarse tanto, es analizar algunas figuras que están demostrando un nivel de productividad en términos de recaudación relativamente baja cuando uno la contrasta con lo que sucede en el continente. Y no habría ninguna razón realmente para que esto fuese así en el caso dominicano, porque son figuras impositivas que con un poco de precisión y manejo de data, las recaudaciones podrían fácilmente triplicarse en un primer año. Usted la podría triplicar sin ningún tipo de problema. Vamos a presentar el caso, por ejemplo, del impuesto a la propiedad inmobiliaria o patrimonio inmobiliario de las personas físicas. Este es un impuesto que en República Dominicana se aplica con una tasa de un 1% sobre el valor de la propiedad de las personas físicas y se le aplica una deducción a la sumatoria total del patrimonio de poco más de 7 millones de pesos. A la diferencia o exceso de patrimonio sobre esos 7.3 millones de pesos, se le aplica el 1% y se paga en dos cuotas, una en marzo y una en septiembre. Ese impuesto, el año pasado, por ejemplo, recaudó unos 2.163 millones de pesos. Eso equivale a 0.06% del PIB. Es una figura que el nivel de recaudación no puede recibir otro calificativo que no sea realmente el de ridículo, porque ¿y qué son 2.169 millones de pesos como gravamen a todas las propiedades inmobiliarias, propiedad de personas físicas en República Dominicana? Obviamente que algo anda mal en el sistema y habría que indagar lo que es. Miren, por ejemplo, en pantalla lo que está recaudando el resto de la región con este impuesto. Barbados, 1.53% del PIB, Bahamas, 1.2%, Colombia, 0.8%, Uruguay, 0.7%, Chile, 0.6%, Brasil, 0.5%, Jamaica, 0.43%, Trinidad y Tobago, 0.43%, Argentina, 0.40%, Bolivia, 0.40%, Panamá, 0.36%, Costa Rica, 0.29%, Paraguay, 0.25%, y así siguen bajando. Y al final aparece la República Dominicana con 0.06. Esto es exclusivamente en el caso de las personas físicas. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo es posible? Es que nosotros tenemos quizá una tasa impositiva bajísima y los demás países de la región tienen una tasa impositiva mucho más alta. Es que quizá la exención que nosotros estamos dando es muy alta. ¿O es que hay un problema en la valoración de las propiedades que está erosionando fuertemente la capacidad de recaudación del gobierno? Miren lo que ha pasado a través del tiempo con este impuesto desde el año 2007, la recaudación. A pesar de que en un momento a cada propiedad usted le podía deducir un patrimonio de 7 millones y ahora solamente es a la sumatoria del patrimonio. Fíjense, por eso en el 2013 el impuesto de 0.03% sube a 0.06%, pero se ha quedado ahí. Y quedándose ahí es el más bajo de toda la región. Es tan absurdo el nivel de recaudación de este impuesto que por concepto del impuesto de circulación de vehículos en la República Dominicana se recauda lo mismo que el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria de las personas físicas. Esto es algo realmente extraño. En Colombia, por ejemplo, se recauda 11 veces más por concepto del impuesto a la propiedad inmobiliaria que por el impuesto a la propiedad o uso de vehículos automotores. Entonces, esto es un reflejo de que la República Dominicana tiene que sentarse a analizar qué es lo que está pasando aquí, porque es posible que se pueda hacer una modificación rápida de este impuesto y que el gobierno pueda por lo menos triplicar sus recaudaciones
y que utilice esas recaudaciones para aumentar el gasto de inversión pública. Miren, por ejemplo, aquí hay una tabla de un impuesto que existe, como ustedes ven, en la mayoría de los países. Hay una peculiaridad, en la mayoría de los países este impuesto es administrado municipalmente, o sea, por las municipalidades. Es en la mayoría de los países la principal fuente de ingreso de las alcaldías, de los gobiernos municipales. Solamente Bahamas, Barbados, República Dominicana y Trinidad y Tobago y Panamá, este impuesto es centralizado a nivel de gobierno central. Todos los demás países o lo cobran las provincias, como es el caso de Argentina, o lo cobran los municipios, como en la mayoría de los países de la región. Una de las cosas que uno observa con este impuesto en la región es que, a diferencia de República Dominicana, que si él tiene una tasa de un 1% única, en la mayoría de los países de la región hay rangos de tasas. Comienzan bien bajas, en algunos casos desde el 0.10%, como Colombia. También ustedes tienen el caso, creo, de Ecuador, también tiene una tasa relativamente baja de 0.02% para arrancar, pero de ahí comienzan y suben. Tienen tasas escalonadas, porque se entiende que más que dar una exención alta, es mejor tener un sistema de tasas escalonadas que todo el mundo contribuya, aunque las viviendas de menor valor contribuyan en sumas mucho más reducidas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de México, la tasa va desde 0.05, llega a un máximo de 1.20, Paraguay, etc. Lo interesante es que países como Costa Rica y como Argentina, que tienen una tasa única de 0.25%, estén recaudando mucho más que la República Dominicana, que tiene una tasa de un 1%. O sea, obviamente que el caso dominicano nos indica que el problema no es que la tasa del 1% sea baja, todo lo contrario. Cuando uno compara con el resto de la región, parecería que la tasa del 1, al ser una tasa única y uniforme, es una tasa relativamente alta. Es verdad que la exención es alta, estamos hablando de $145,000 como exención, que es el equivalente de los 7.300.000 pesos. Hay países, por ejemplo, como Panamá, que la exención son $30,000. Países como Argentina, que la exención son $80,000. O sea, nosotros tenemos la tasa de exención más alta de la región, o sea, el monto exento. Y eso es un tema que podría ser evaluado en el marco de una reforma. Pero la parte más crítica de todo no se ve. Y es la siguiente: ¿cómo valora el catastro las propiedades inmobiliarias y cómo entonces la DGI toma esa información para hacer el cálculo de la valoración de las propiedades y aplicar el impuesto? Hay que decir la verdad, en la mayoría de los países de la región, los precios que utilizan los organismos impositivos, sean municipalidades, sean provincias, sea gobierno central, para valorar las propiedades, no son los precios del mercado. Hay una distancia. Generalmente los precios que se utilizan están ligeramente por debajo de los precios del mercado. El problema de la República Dominicana, sin embargo, es que la distancia entre los precios que utiliza la Dirección General de Impuestos Internos, que son precios tomados de la Dirección del Catastro, y los precios del mercado, es enorme. Entonces, si usted algo que vale el metro cuadrado de tierra, 10,000 pesos, usted lo está valorando en la DGI en 2,000 pesos, obviamente que la tasa del 1, en términos efectivos, se transforma en una tasa de 0.20%, porque usted no está cobrando realmente el 1% del valor del mercado, sino el 1% de un valor artificialmente bajo que usted ha hecho para que el impuesto sea quizá razonablemente aceptado por la población. La realidad es que la mayoría de los dueños de bienes raíces en República Dominicana están pagando cero o casi no pagan nada de impuesto a la propiedad inmobiliaria por la exención de los $145,000. Y sería razonable que el país se mueva a un esquema donde esa exención se pueda reducir en más de la mitad, de manera que nosotros podamos aumentar la base tributaria que estaría sujeta al pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero al mismo tiempo también el catastro y la DGI tienen que reunirse y analizar realmente cuál es la situación de los precios
de mercado y tomar una decisión de a qué distancia van a fijar el precio o valor fiscal con relación al precio del mercado. Si va a ser un 10% más bajo, si va a ser un 20% más bajo, si va a ser un 30% más bajo. Y si ese ajuste o ese movimiento se va a hacer de la noche a la mañana o si se va a hacer gradual. Lo ideal es que República Dominicana en esta materia pueda hacer una reforma que combine una valoración lo más cercana posible a la del mercado, quizá con una diferencia de un 15, un 20% por debajo, pero que al mismo tiempo, reconociendo que eso va a implicar una cuadruplicación o multiplicación por 5, por 6 de la base tributaria, que se proceda a sustituir el sistema de tasa uniforme del 1% como el sistema que tienen otros países de la región, de tasas escalonadas, donde podrían haber tasas de 0.10, 0.20, 0.30, 0.4, hasta un tope de 0.5%, que para un país como la República Dominicana a nosotros nos parece bastante razonable si reducimos el nivel de la exención y si al mismo tiempo llevamos los valores de las propiedades a donde habría que llevarlo. Nosotros pensamos que el proyecto de ley de transparencia patrimonial que está siendo socializado a nivel del gobierno y que se está evaluando, es una bonita oportunidad que debería aprovecharse para meter esta reforma del impuesto a la propiedad inmobiliaria, porque en la medida en que las personas puedan tener su patrimonio lo más cercano posible al valor de mercado, menos riesgos estarían asumiendo de cara a la ley contra el lavado de activos, que hoy día no va a aceptar mucha dispersión entre lo que es el patrimonio a precio del mercado y el patrimonio que usted tiene declarado. Entonces nos parecería que habría una coyuntura, una sombrilla lista para proteger este tipo de reforma, porque esta es una reforma que entre todas probablemente la que más urgencia amerita, la del IPI, y al mismo tiempo le podría generar al Estado 5 o 6 mil millones de pesos de ingresos adicionales al año, que a nosotros nos parece que sería muy bueno para seguir apoyando la inversión en infraestructura física. Hay otro elemento que debemos tener en cuenta, y es que mucha gente podría decir, no, pero mira, Andy, es que el problema de que aquí se paga poco impuesto a la propiedad se debe a que el impuesto sobre la renta que pagamos las personas físicas es el más alto de la región, entonces el gobierno nos está ayudando, nos cobra poco con el impuesto a la propiedad inmobiliaria porque le estamos pagando mucho impuesto sobre la renta. Bueno, eso puede ser un argumento, pero esa no es la realidad ni es la verdad. Como ustedes ven en el gráfico, también en el caso del impuesto sobre la renta de la persona física, nosotros somos los que menos pagamos de toda la región. Entonces pagamos menos IPI y pagamos menos impuestos sobre la renta de la persona física. Entonces algo anda mal. Entonces el que diga, no, es que nosotros no podemos pagar el IPI alto porque entonces estamos pagando demasiado impuestos sobre la renta, eso es mentira. Eso es una mentira triste, piadosa, que no se compadece con lo que uno está viendo en el resto de la región. O sea que hay espacio para hacer esta reforma. Se puede justificar sobre la base de que vamos a tener una ley de lavado contractivo que sin lugar a duda amerita que mucha gente formalice y sincerice su patrimonio. Al mismo tiempo, el gobierno debería cumplir estrictamente con lo que dicen algunas legislaciones, porque de hacerlo podría recibir otros 2.500 millones de pesos adicionales de ingresos fiscales sin tener que alterar nada, simplemente cumpliendo con lo que establecen algunas de nuestras leyes impositivas. Una de esas leyes es la ley 112.00, que es la que establece el gravamen específico en pesos por galón sobre el consumo de los combustibles, de una serie de combustibles. La ley 112.00 establece que hay que ajustar trimestralmente por el índice de precio al consumidor, por el cambio en el IPC, el monto en pesos de esos impuestos. Bueno, desde noviembre del 2015 esto no se hace. Por una razón que uno desconoce, el Ministerio de Industria y Comercio no ha hecho este ajuste. Y fíjense, por ejemplo, en el caso de la gasolina premium, la línea roja ha sido la constante, el impuesto 71,85, que se ha estado cobrando
todos esos meses sin alteración, contrario a lo que establece la ley. La ley dice que no, que si usted ajusta por el IPC, usted tiene el comportamiento en la línea azul que están viendo ahí, donde ya estaríamos sobre los 81 pesos. Entonces, estamos cobrando 10 pesos de menos en la gasolina premium solo por este concepto. Si usted se mueve al caso de la gasolina regular, pasa algo similar, no tan excesivo, pero estamos hablando de prácticamente 8 pesos menos que lo que debería estarse cobrando, simplemente si se cumple el mandato de la ley 112.00, que nos dice que trimestralmente debemos ajustar el impuesto en pesos dominicanos por galón. Para que mantenga su valor constante, usted tiene que ajustarlo por el índice de precio al consumidor para que la recaudación no vaya reduciéndose como porcentaje del Producto Interno Bruto, que sí se ajusta por la inflación. En el caso del gasoil óptimo, de nuevo, también fíjense que hay una brecha. En el caso del gasoil regular, también existe una brecha que no es enorme, pero estamos hablando de prácticamente 4 pesos de menos que se está cobrando, y que es un dinero que hasta cierto punto, eso no se puede definir como un gasto tributario, no se puede definir como una exención tributaria. El mejor calificativo sería una especie de regalo tributario que el gobierno le está haciendo a la población al incumplir el mandato de la ley 112.00. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es tanto dinero. Bueno, depende. Si usted lo va midiendo, es una suma de dinero que mensualmente se va haciendo cada vez más importante. Por ejemplo, ya en febrero del 2018 eso representó casi 400 millones de pesos. En enero representó 450 millones de pesos. Ha venido aumentando porque el rezago cada 3 meses es mucho mayor. Y uno se pregunta, pero la gente critica que hay un déficit fiscal. La gente critica que nos tenemos que endeudar para financiar el déficit. El gobierno se queja de que recauda poco, que no tiene para inversión, que le da mucho trabajo cumplir con el 4%. Bueno, pero el gobierno también tiene que poner de su parte y decir, miren señores, yo voy a cumplir con lo que dice la ley. El gobierno ha dejado de recibir 4.213 millones de pesos con este incumplimiento. Solamente en esta ley, la ley 112.00. Y uno se pregunta si eso hace sentido y si es razonable. Yo creo que tienen razón los que dicen que el mejor pacto que se podría firmar en República Dominicana es el pacto que lleve a la clase política a cumplir con lo que dicen las leyes. Si las leyes no son buenas, entonces cambie la ley. Pero si es lo que dice la ley, cumplamos con lo que dice y cobremos los impuestos como manda la ley. Hasta la próxima.